Muy bien, les voy a compartir una presentación. Ah, ya les había adelantado un poco, la sesión de hoy va a ser más breve. em, que ¿Pueden ver por ahí ya el PowerPoint? Perfecto, ok. Sí, 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 sí. Entonces, la sesión de hoy va a ser un poco más breve, con la idea de que tengan unos minutos de las 2 horas. Idealmente serían 40 minutos, pero bueno, en realidad esto se puede extender o ya vamos viendo. Por lo mismo que va a ser más breve, les pediría que no tuviéramos en esta ocasión un descanso. La clase de mañana que va a ser va a durar las 2 horas. Ay, perdón, es que me estoy congelando, como que acá de repente se nos cayó el otoño encima y está helado todo. Pero bueno, ahorita la calefacción hará lo suyo. Em, ya mañana que tengamos las 2 horas, pues tendremos ya un descanso, por supuesto, pero hoy sí les pediría un poquito de paciencia para que podamos aprovechar el tiempo al máximo y que tengan este tiempo para escribir su reflexión. Adelantándoles, va a ser una reflexión no muy larga, por favor, que sea un máximo de 2 cuartillas y media, 3 cuartillas si tienen mucho, mucho, mucho que decir. Y por supuesto, la idea es que me lo puedan enviar antes de que empiece la siguiente sesión el día de mañana. Si no pueden hacerlo, tampoco es grave, pero sí háganlo porque eso les va a permitir el día de mañana tener herramientas para tener un mayor debate al que vamos a ver hoy, ¿no? Hoy lo que a mí me gustaría hacer es darles como más una introducción con ciertas líneas generales que pueden servir y un par de interrogantes, de preguntas que puedan guiar estas reflexiones y que mañana van a guiar el debate junto con las lecturas que ya adelantaron. Qué afortunada fecha nos tocó para esta sesión. No sé si saben por qué hago esta mención. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué sucedió un día como hoy, pero de hace unos años? No sé si se puede levantar la manita, solo prendan el micrófono si saben y hablan. ¿No? Es de la creación de la República Popular China. Correcto. Entonces, hoy se celebra el 72º, creo que sí se dice bien, aniversario. Y pues curiosamente cayó en la misma fecha de nuestro diplomado, ¿no? Y de nuestra sesión sobre China y Estados Unidos. Ahora, este tema, ya tuvieron su sesión introductoria sobre geopolítica. Sin embargo, yo consideraría esta sesión también como una sesión introductoria en el sentido de que la relación entre China y Estados Unidos realmente permea en todos los escenarios geopolíticos que podemos ver en el mundo, en todas las dinámicas de relaciones de poder y de conflictos, de tensiones, de intercambios y de cooperación que hay en el mundo. Y por supuesto, en el continente asiático, eh, esto adquiere una relevancia predominante, sobre todo porque es una región que se considera como la región natural de influencia de China sobre todo, pero también de Estados Unidos por su ubicación, ¿no? Aquí les pongo esta esquemita nada más. Ahí los puedo ver. Como tengo el PowerPoint abierto, si tienen una pregunta o quieren interrumpir o algo, no los puedo ver a todos en la pantalla y no sé si me avisé, si levanten la manita, entonces pueden como abrir su micrófono, interrumpirme un poquito y ya les puedo dar la palabra, ¿no? Para que sí me dé cuenta si tienen algún comentario que hacer. Entonces, aquí yo se los pongo como escenarios, porque realmente así como está presente, como influye en todas las regiones del mundo, en todas las dinámicas del mundo, em, también toca varios temas, toca varias áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el escenario económico comercial, lo que se hablaba sobre la guerra comercial antes de que llegara la pandemia y le robara ahora sí que el centro de atención de todos los medios, ¿no? Teníamos la parte tecnológica que va desde el desarrollo de innovaciones tecnológicas hasta, por ejemplo, la carrera espacial, ¿no? La parte digital
que podemos ver, por ejemplo, la formación de una moneda digital también, o la parte de seguridad, militar, influencia, y entre todas estas esferas también se relaciona, ¿no? El yuan digital, ¿no? Es un campo que estamos viendo en la parte comercial, en la parte de influencia y en la parte del desarrollo tecnológico también, ¿no? Y el económico. Les puse influencia porque originalmente había pensado en poner algo como soft power, como el concepto de NAI, y luego dije, no, mejor vamos a poner algo como diplomacia pública, porque también esa es una estrategia en la que han avanzado mucho los chinos y que podemos verlo incluso en América Latina. Cada vez hay mayor presencia de películas en Netflix sobre cultura china, de idiomas, ¿no? Espacios donde se pueda aprender sobre la cultura china. Pero después decidí cambiarlo por influencia justamente para poder englobar más cosas y bueno, finalmente estos rubros entran ahí. El multilateralismo también puede ser, es otra forma donde se ven estas tensiones entre China y Estados Unidos y la búsqueda por tener influencia sobre las decisiones que se toman en espacios multilaterales o no, o deslindarse de esa influencia, como hemos visto con las tendencias aislacionistas de Estados Unidos en los últimos años. Entonces, bueno, esto es como algo que por lo que les digo que puede ser como una especie de sesión introductoria también, ya que todos estos temas los van a seguir viendo en sus demás módulos, ¿no? O sea, realmente la relación entre China y Estados Unidos, las tensiones que hay, las dinámicas de poder que hay, va a ser un tema recurrente en todas las demás sesiones que van a tener en este taller. Entonces, ya que ya tuvieron su primera sesión sobre geopolítica, aquí les traigo este mapa y esta pregunta: ¿geografía es destino? ¿Qué opinan? ¿Qué pueden decir de esto? Sí, no, en parte, no sé. ¿Qué les provoca esta pregunta y qué les provoca este mapa también? A ver, mira, sí me avisa. Michelle, por favor. Yo no diría que la geografía por sí misma sea destino, o sea, el hecho de que algún estado o alguna región o algo se encuentre en un punto específico, no sé, del mapa, no necesariamente tiene como una significancia per se, sino que más bien creo pues o sea, todo depende también como de las construcciones sociales y de lo que en su momento sea estratégico, ¿no? O sea, que quizás en estos momentos, no sé, las tierras raras, quizás en el siglo XIX no eran realmente relevantes, no eran importantes, pero que ahora con todo el desarrollo tecnológico son necesarias para el desarrollo tecnológico, la industria militar, etcétera. Entonces, no creo que sea destino, sino que más bien depende del contexto. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. Primero, bueno, primero, Emilio, creo que fuiste tú primero el que levantó la mano. Ok. Sí. Gracias, Silvia. Nomás quería Adelante. comentar que siento que hasta cierto punto sí, porque te va a condicionar tu política exterior, ¿no? O sea, México por su geografía está condicionado perpetuamente a tener una relación muy particular y muy especial con Estados Unidos, hasta que un día Estados Unidos se vuelve irrelevante, ¿no? Pero pues igual Corea del Sur, por su geografía puramente, está en una situación muy particular que nadie más está en esa misma situación, ¿no? Entonces, sí creo que es importante. No es definitorio, como dice Michelle, pero sí es relevante. Muy bien. Silvia, por favor. Sí, yo también estoy de acuerdo en que sí, más sí que no, porque pienso, por ejemplo, en Afganistán, en países así donde, ¿cuál es la opción? O sea, no tienen muchas opciones, ¿no? Entonces, también iba a decir lo mismo, nosotros con Estados Unidos como vecino no es lo mismo a los países centroamericanos o del Caribe. Entonces, que también tienen sus propios problemas porque la geografía los define, ¿no? Entonces, ciertamente, también la naturaleza de las relaciones y de toda la diplomacia juega un papel muy importante,
pero definitivamente yo creo que la geografía es una parte del destino de los países. Muy bien. Sí, es muy importante, me imagino que esto ya lo habrán comentado quizás ayer, y si no, al ser la mayoría estudiantes de Relaciones Internacionales, seguramente ya lo han escuchado 15,000 veces. Está el riesgo de caer en determinismos geográficos, ¿no? Pero, como bien mencionaron ustedes, no podemos ignorarlo, ¿no? Por supuesto, la geografía va a determinar las capacidades que tiene un Estado para promoverse en el exterior, para establecer vínculos económicos, para defenderse, va a definir su visión de una amenaza, de sus propias necesidades a partir del entorno en el que se encuentra. Pero también hemos visto que, como bien mencionaba al principio, ay, se me fue tu nombre, Michelle, va dependiendo, va cambiando, ¿no? También muta. La geografía es importante, pero no lo es todo. O sí, hay elementos de la geografía que no necesariamente van a ser igual de relevantes antes que ahora. Y también un poco en ese sentido, y con el pretexto de este mapa, yo los invito siempre a tratar de ver justamente el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Si uno ve el mapa tradicional, que fue a partir de lo que hicieron los cartógrafos europeos con Europa en el centro y todo fluyendo a su alrededor, pues vemos que, por ejemplo, Europa es una región importantísima en un mapa tradicional, y de repente llegamos con este mapa y Europa es una cosita ahí en la esquina medio chiquita que apenas, y dices, ¿y eso importa realmente tanto? Bueno, y en cambio, desde esta perspectiva, tenemos además a nuestro objeto de estudio de este taller en el centro, ¿no? Y aquí vemos con mayor claridad cuáles pueden ser, cuál puede ser la importancia de su ubicación, ¿no? En dónde está con qué otras regiones tiene conexión. Esas conexiones, ¿qué significan para Asia, no? Y también, ¿qué es Asia, no? O sea, ¿cómo podemos definir hasta dónde están los límites de Asia, no? Que cuando hablamos de Asia, por ejemplo, en América Latina, mucho se centra solamente en China, a veces en India, pero quedan olvidados por ahí quienes están estudiando lo que es Asia Central. Realmente está muy olvidado en América Latina, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la importancia que puede tener esta región para América Latina? A lo mejor no es tan evidente, pero ya cuando vemos un mapa de esta naturaleza, vemos la centralidad justamente de esta región, ¿no? Y un poco para seguir en esta línea, me encontré con esta imagen el otro día en Twitter y me pareció fabulosa, ¿no? Desde donde tú te pares vas a interpretar el mundo. Y eso te ayuda a comprender cuáles son los temores, ¿no?, que tiene el otro, que tú tienes, y que va a tener mucho sentido. A lo mejor tal vez les suena como un poquito ambiguo, pero que esto va a tener mucho sentido cuando empecemos a hablar también de las teorías, por ejemplo, de transición de poder y de las trampas, ¿no?, que podemos encontrar, la trampa de Tucídides, la trampa que también leyeron en su texto de Kindleberger, ¿no? Entonces, es importante siempre tener claro eso, ¿no? Y que también estas diferencias de cómo vemos el mundo son muchas veces lo que nos lleva al conflicto o a la cooperación. Comprender al otro te da herramientas para tener diálogo. Y eso sirve mucho, por ejemplo, cuando hablamos del diseño de política exterior o de la diplomacia, ¿no? Cuando hablamos de negociaciones comerciales, y aquí los que han estado trabajando en negociaciones comerciales podrán también corroborar esto, ¿no? Que sobre todo si ya estuvieron en el campo, el saber cómo se puede negociar con un actor como China, con empresarios chinos que tienen todo el apoyo del Estado con ellos, en comparación con empresarios mexicanos, por ejemplo, que no tenemos una estructura similar, ¿no? O sea, el Estado sirve como interlocutor, pero realmente no está ahí como un actor que los apoye directamente, como sí es el caso de los empresarios chinos, ¿no? Y poder comprender estas diferencias
es lo que realmente contribuye a que podamos establecer lazos y a que además nosotros como actores a partir de nuestros diferentes intereses, y es, por ejemplo, desde la administración pública, pues es avanzar en los intereses de México, ¿no? ¿Qué es lo que quiere conseguir México? ¿Qué es lo que quiere conseguir la CELAC? ¿Qué es lo que quiere conseguir, etcétera? Entonces, los invito a que siempre traten de ver el otro lado de la moneda, de que siempre traten de buscar muchísimos ángulos. ¿Cómo lo está viendo este actor? Bueno, ya me quedé aquí estancado con este actor, ahora lo voy a ver desde este otro lado. No, inténtenlo, se encuentran luego con cosas muy interesantes. Y bueno, vamos entrando un poquito más en materia. Ahí les dejé un texto del embajador anguiano, que a mí me parece muy útil porque realmente da una síntesis bastante completa y clara, me parece, sobre cómo se ha ido desarrollando la relación entre Estados Unidos y China. Si pueden, si no pudieron revisarlo, los invito a que lo hagan. A mí no me gustaría como estancarme tanto en entrar en detalles minuciosos porque creo que lo rico de esta sesión va a ser justamente el análisis que podamos hacer a partir de lo que ha estado sucediendo en los últimos años, las últimas administraciones, el factor Trump, el factor COVID-19. Entonces no me gustaría detenerme tanto, pero sí creo que es importante que tengamos, saben, como a la mano esta referencia, ¿no? De las diferentes etapas por las que atravesaron, la etapa de confrontación, a partir de, incluso un poco antes de la formación ya oficial de la República Popular China, porque finalmente, recordarán en la historia, Estados Unidos, pues, en un contexto en el que no estaba apoyando un pensamiento socialista y que después se vería mucho más exacerbado con la Guerra Fría, pues no estaba apoyando obviamente las facciones de Mao Zedong, ¿no? Entonces, de entrada empezamos con una relación de confrontación, de rechazo, de desconocimiento, y que, como bien especifica ahí el embajador anguiano, pues esto de entrada para Estados Unidos representó una pérdida geopolítica. Entonces empezamos una historia con conflicto. Y bueno, posteriormente, debido a las diferentes desarrollos internos de China, China se abre al mundo, ¿no? Empieza a tener reformas internas debido a diferentes factores, entre ellos también la lucha de poder entre los líderes del Partido Comunista Chino. Entonces, aquí les puse nada más como referencia algunos eventos que yo considero como clave en cada uno de estos periodos. Por ejemplo, aquí fue la entrada a la ONU por parte de China y por lo tanto la expulsión de Taiwán, que representó el momento de distensión, ¿no? con Estados Unidos. Luego tenemos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que evidentemente se empezaron a trabajar un poco desde la distensión, esos acercamientos, hasta que por fin se pueden hacer oficialmente el restablecimiento, ¿no? Después vemos este llamado Chimérica, que era el proceso de acoplamiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues hay una convergencia de intereses y hay una serie de reformas también en China que hace que, pues, se empiecen a acoplar las dos potencias, ¿no? En ese momento China todavía no se consideraba una potencia, Estados Unidos no lo veía como una amenaza, pero sí lo veía como un actor importante, ¿no? Con el que empieza a trabajar y empieza a querer atraer finalmente a los valores que Estados Unidos considera importante y que comparte todo el mundo occidental, ¿no? Y todo el orden internacional que quedó a partir de la posguerra. Entonces, bueno, aquí cuáles serían como los momentos clave, pues sería sin duda el ingreso de China al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, porque ahí fue cuando también empezó a aceptar ciertas normas de el orden económico y financiero internacional, ¿no? Después está la etapa de rivales cooperativos, donde, como en en otras relaciones, sí había conflictos, no es que fuera una relación digamos, suave, sin ningún problema. Había conflictos, pero no se consideraban, ahí les puse fatales,
por no sonar tan dramática y poner letales, ¿no? O sea, no eran conflictos que amenazaran directamente a la relación entre ellos, que los llevaran a una guerra inminente y que entonces acabaran las relaciones diplomáticas o algo así. Y finalmente estamos en la etapa de los rivales competidores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ahí vamos a entrar con las teorías también que ayudan a explicar y a querer un poquito hacer perspectiva y ver hacia dónde se va moviendo como todo este escenario entre la rivalidad entre potencias, el crecimiento exacerbado de China y que de pronto Estados Unidos sienta que sus intereses están siendo amenazados en diferentes áreas, lo económico, lo militar, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí esto, pues, parte del objetivo y de lo que a mí me gustaría mucho que hiciéramos, sobre todo mañana, es el factor COVID-19. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué nos trae? ¿Qué pasa con la pandemia pensando en la relación entre Estados Unidos y China y cómo eso afecta a todos los demás, ¿no? Porque finalmente es esto, ¿no? El baile de elefantes y todos los demás que quedamos aplastados mientras ellos se mueven, ¿no? Entonces, eso va a ser parte también de las preguntas y va a ser parte de lo que platicaremos y debatiremos. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? A partir de que tenemos un evento como el gran confinamiento, como le quisieron poner en un inicio, y que ahorita ya nada más quedó como la pesadilla de la pandemia. Ok, entonces, vamos a regresar a esto, pero sí quería como adelantarlo para lo que vamos a ver enseguida. En relaciones internacionales, como la mayoría de ustedes supongo que ya dominan, tenemos las teorías de transición de poder, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando en el sistema internacional dominado por la anarquía tienes un poder hegemónico y de repente empieza a haber otros países que empiezan a ganar más y más poder? No sé si alguien de aquí que haya podido ver las lecturas quisiera explicar qué es la trampa de Tucídides o la de Kindleberger, si saben cuál es la diferencia, cuál es el dilema de seguridad. ¿No? Bueno. Perdón. Yo iba a hacer un comentario sobre la trampa de Kindleberger. De hecho, venían las lecturas que nos recomendó y me pareció muy interesante porque la verdad yo no había escuchado ese término. Y pues la lectura fue muy interesante porque en sí habla de cómo la pandemia del COVID-19 vino a dejar en claro cómo estaba la situación entre Estados Unidos y China, porque China no está lista básicamente la trampa quiere decir que China no está lista para asumir el poder y que Estados Unidos no está siendo capaz de ser el hegemón al mando y de proveer los bienes públicos esenciales. Entonces, a partir de esto se genera una serie de países de free riders y todo esto. Entonces, termina por influir en el resto de las políticas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, dime, Silvia. Sí, yo es la primera vez que lo escucho, pero también me parece muy, muy interesante que especialmente durante la pandemia y durante la época en que estuvo Trump, que se habla de que no hay un liderazgo y que quien está queriendo asumir ese liderazgo, que es China, tampoco se quiere hacer responsable. O sea, nadie quiere hacerse responsable de esto, ¿no? Y especialmente de la pandemia. Sí. No, y Estados Unidos menos quiere el liderazgo, en eso no lo quiere. ¿Y por qué no lo quiere? ¿Por qué piensan que no lo quiere? O sea, ¿cuáles son las motivaciones? ¿No? Bueno, las motivaciones de lo que recuerdo, era que, bueno, en principio no creía siquiera en la pandemia, ¿no? Y creía que la culpa la tenía China, que allá nació o que fue incluso algo prefabricado o hecho en un laboratorio y que entonces China debía responder al mundo, ¿no? Y que lo que había hecho era al no avisar, por ejemplo, temprano,
de lo que estaba sucediendo era que quería prepararse para ganar tiempo, ¿no? Y contar con muchas más cosas, pero no quería la responsabilidad, tomar la responsabilidad. O sea, creo que finalmente es por la forma de ser del presidente, ¿no? Que ahí la pregunta sería, entonces, ¿un solo individuo determina toda la política exterior de un país? Y eso lo vamos a ver, si A da mí me tiempo, parece que un poquito hoy, si no mañana un poco más. En gran parte sí. Yasmín, ¿una reacción? Sí, bueno, igual era agregarle un poco a lo que dijo Silvia, que era precisamente que fue durante esta etapa de Donald Trump que se preocupó por Estados Unidos primero, entonces cambió toda esta política exterior por parte de Estados Unidos y fue que decide no hacerse cargo también de los desastres de la pandemia, ¿no? Entonces mencionaba la lectura que empieza este debate entre las dos naciones en culpar el uno al otro, sobre todo Estados Unidos, para no hacerse cargo o enfrentar las consecuencias de que no estaba cumpliendo con los requerimientos que se necesitaban en ese momento para afrontar la pandemia a nivel interno en cuanto al sector salud. Además de que hablaba el actor igual de los bienes públicos mundiales, entonces que Estados Unidos en ese momento tampoco tenía la capacidad para proveerlos y China tampoco quería asumir la capacidad de proveer todos esos bienes. Bien. Voy a reaccionar a los comentarios que acaban de hacer, pero primero sí me gustaría dejar un poquito clara esta lámina, por si quedan ahí algunos cabos sueltos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Silvia, que tiene una formación no directamente en relaciones internacionales, sino más en negocios, y la parte teórica a lo mejor no es como tan, tan evidente, ¿no? Como puede ser para los demás. Dentro del debate de las relaciones internacionales tenemos al realismo, las teorías realistas de las relaciones internacionales, que hablan justamente del sistema internacional como este espacio de anarquía en el que los estados están en constante competencia por la sobrevivencia, ¿no? ¿Y cómo sobrevives? Pues tú preparándote para poder defenderte en caso de un ataque. Entonces, vamos al dilema de seguridad. El dilema de seguridad es, tu estado, dices, yo estoy aquí con frontera con 5 otros estados, soy el estado A y tengo a 5 estados a mi alrededor. Y me doy cuenta que son estados que son diferentes a mí, aunque es un estado con una población muy grande, con un territorio muy grande, o un estado que tiene un ejército muy grande, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Híjole, me voy a empezar a preparar y voy a comprar armas y voy a producir, voy a buscar tener armamento nuclear y voy a ir aumentando mis capacidades para defenderme, no nada más se queda en la parte de armamento, pero venga, es como lo más evidente para explicar. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces el estado B dice, el estado A se está armando. Entonces, lejos de decir, el estado A se está armando porque se quiere defender, en caso de que yo, estado B, lo ataque, no, lo que sucede es que el estado B va a decir, ese estado se está armando mucho. Entonces, yo estoy corriendo el riesgo de que me ataque, de que tome una actitud ofensiva o expansionista, y entonces mi propia existencia está en riesgo, y entonces me empiezo a armar, y se va escalando esta desconfianza constante, ¿no? Entonces, ese es el dilema de seguridad. Tiene un asterisco, ahorita les voy a explicar por qué. Pero vamos antes a las dos trampas, ¿no? La trampa de Tucídides, que fue propuesta por Graham Allison en un libro muy famoso que se llama Destinados a la Guerra, así de dramático como se escucha. Está inspirado a partir de la Guerra del Peloponeso y básicamente lo que argumenta es, que los estados, al estar en esta búsqueda constante por sobrevivir, en el momento en el que en el sistema hay un hegemón y empieza a crecer otro estado, invariablemente van a llegar a un conflicto porque, el dilema de seguridad, el hegemón se va a sentir también amenazado. Entonces, bueno, trampa de Tucídides, trampa de Kindleberger, es algo muy similar, pero ustedes ya lo explicaron muy bien. La diferencia aquí es que
el Estado, la potencia en ascenso, no quiere tomar esa responsabilidad de ser la potencia, de ser el hegemón. Y el hegemón del momento no tiene las capacidades o no quiere de tomar entonces la batuta del orden internacional, ¿no? Son muy similares. Esa es una pequeña variante que obviamente hace mucha diferencia a la hora de que haces un análisis más profundo. Aquí el cuadro que les pongo por acá es justamente el estudio de Graham Allison. Es muy interesante si lo quieren revisar en algún momento. De hecho, esta tabla la pueden encontrar infinidad de veces porque por supuesto que con el tema de las tensiones entre China y Estados Unidos se empezó a hacer muy famoso, y de hecho esta imagen yo la tomé de The Guardian. Entonces, es muy fácil de encontrar. Por cierto, se me pasó mencionarles. Volviendo un poquito a esta línea del tiempo, de la relación bilateral. Yo encontré, y se los puedo compartir si les interesa, 2 trabajos que se me hicieron muy buenos. Uno es de Al Jazeera y el otro me parece que de CSIS. Son líneas del tiempo que mencionan eventos claves en la relación entre China y Estados Unidos. Se los voy a dejar en nuestra página, no es Teams, perdón, es Classroom. Ahí se los voy a dejar para que puedan, si les interesa, que les sirva de referencia para el futuro, que tengan a la mano o que simplemente curioseen por una vez este trabajo que ya hicieron, y que es una recopilación a mi parecer muy buena. Volviendo a este tema del asterisco y aprovechando esto que les estoy diciendo sobre el material en Classroom, el dilema de seguridad. Ustedes ahorita mencionaban, a partir de lo que leyeron, por supuesto, y tomando un ejemplo muy reciente, la pandemia, que pues Estados Unidos no se quería hacer responsable y China tampoco, ¿no? Y entonces queda como pues una especie de vacío de poder, ¿no? Ahora, hay quienes hacen otro tipo de análisis, ¿no? Nosotros estamos quizás muy acostumbrados por la prensa y por la influencia finalmente de Estados Unidos que México tiene por su cercanía, a escuchar esto de el ascenso de China como una amenaza y a ver estas caricaturas del dragón chino súper agresivo y de va a cambiarnos el orden internacional, y mucha gente, o sea, ustedes estudian relaciones internacionales y conocen, tienen noción sobre Asia, es distinto, pero si pensamos en lo que la gente recibe a partir de los medios, pues sí reciben una imagen como de mucha agresión de China, ¿no? Y en cambio tenemos también autores que proponen otras visiones, ¿no? Y aquí yo también les voy a compartir, no lo quise subir antes de la sesión para no causar pánico, si ya de por sí había hecho como esa confusión con cómo subir los documentos. Entonces dije, mejor me espero, les explico y ya en cuanto termine van a tenerlo a la mano. Si tienen tiempo y les interesa, lo pueden leer. Este es un estudio que toma la teoría de las normas económicas. Tiene econometría, no sé qué tan buenos sean, qué tanto les encante, qué tanto les rehuyan, no importa. Si no les gusta la estadística, si se les complica, de todas maneras es un material que puede ser interesante y que es legible, ¿no? Pueden entrar, es largo, la parte de la explicación la pueden leer muy breve, irse a las conclusiones y van a entender muy bien el argumento del autor, que es básicamente que en realidad que no existe de entrada el dilema de seguridad. Entonces ahí yo pondría como otro interrogante para nuestro debate de mañana. ¿No existe realmente el dilema de seguridad? ¿Por qué? Él argumenta, también criticando a las teorías sobre la paz democrática, teorías liberales sobre la paz democrática, que realmente son los países que tienen un mercado contractual, un tipo de mercado contractual, economías contractuales, en comparación con lo que él llama status economies, lo que hace que los estados no vayan a la guerra. No las democracias. Que la mayoría de estos estados con este tipo de economías tengan sistemas democráticos es una cosa, pero no es al revés. No es que por ser democracias
entonces no vayan a la guerra, sino porque tienen esto, y sucede que algunos también son democracias, es que no van a la guerra y tiene que ver, sí, con que comparten intereses y tal. No voy a entrar a más detalle ahorita, nada más se los dejo ahí por si les interesa, tienen tiempo y sin duda va a sumar al debate de mañana al tener una visión distinta. Porque entonces el argumento del autor es que realmente la llegada de una hegemonía china no sería tan agresiva como todos están esperando, ¿no? Que realmente sería tan benigna, y ahí también yo pongo la interrogante, ¿no? ¿Qué tan benigna ha sido la estadounidense? ¿En qué términos? Depende siempre qué es lo que estamos midiendo, pero podemos discutirlo mañana, ¿no? Entonces, están estos tres conceptos, está ese texto adicional que van a tener ahí. Si no lo pueden leer, no se preocupen. De todas maneras, con las herramientas que ya tienen, creo que podemos tener una muy buena discusión. Muy bien, entonces, ya se acerca el final un poco de lo que vamos a hacer hoy. Siempre que se hace estudios de esta naturaleza, pues tenemos que conocer a nuestros actores, ¿no? ¿Qué es lo que los hace grandes potencias o qué es lo que los hace potencias en ascenso, ¿no? ¿Qué características tienen para que se les considere de esta forma? Entonces aquí ya, spoiler, territorio, ¿no? Pero ¿qué me puedan decir un poco sobre, no sé, por qué el territorio, alguna otra variable que se les ocurra, algún otro indicador, antes de que sigamos avanzando con las diapositivas? ¿Alguien que quiera mencionar? Sí, Michelle. Pues justo, o sea, creo que un elemento importante, o sea, que o sea, sí viene desde el territorio, por ejemplo, en el caso de la hegemonía estadounidense, como el ascenso de los Estados Unidos como potencia mundial, pues vino también en gran parte gracias a su ubicación, gracias a su lejanía de Europa, y que justamente la Segunda Guerra Mundial, aparte de que ellos entraron tarde a la guerra, que la guerra o sea, la batalla no fue dentro de su territorio, y ellos con toda la tranquilidad del mundo, después de haberse enriquecido bastante con la venta de armamento y demás, pudieron entrar a la guerra, llegar justamente como del lado de los aliados y vencer en esta guerra, ¿no? Y que además ellos mismos fueron los que propusieron estas, pues las recetas para subsanar a los países devastados de Europa Occidental, mientras que, bueno, la Unión Soviética en su momento, ella se dedicó justamente a restaurar y a levantar a los países que había liberado el Ejército Rojo. Entonces, o sea, primero, pues sí, justamente creo que hay una gran ventaja de los Estados Unidos fue que se encontraba en otro continente, ¿no? Y pues del lado de China, pues su apertura al mundo justamente coincidió también con los finales o con la decadencia de la Unión Soviética y finalmente con la desaparición de esta. Entonces, quedando justo como este vacío también de una hegemonía importante en toda la región euroasiática y la cual había sido también impenetrable en gran medida, por lo menos en la parte de Asia Central y demás, para los Estados Unidos, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna reacción, algún comentario? Sí, Silvia. Yo creo que también es muy importante justo la ubicación geográfica, los vecinos que tienen y lo que para el dilema de seguridad, ¿no? O sea, sí, justo, perfecto. Mira, justamente en estos mapas podemos ver, ¿no? Con cuántos países comparte frontera Estados Unidos y con cuántos países comparte frontera China y de qué tamaño son esas fronteras también, ¿no? Porque evidentemente la complejidad de tus disputas territoriales, de tu relación con los vecinos, también tiene que ver, por ejemplo, con la naturaleza de la frontera, ¿no? Si tienes un río que se está moviendo constantemente y te está cambiando constantemente las coordenadas de tu frontera, si tienes cierto tipo de comunidad viviendo en una frontera finalmente artificial, que a lo mejor hablan un idioma diferente al tuyo, al de la mayoría de tu población, que tienen una religión distinta. Vaya, o sea, las fronteras sin duda importan, ¿no? En este estudio. Aquí les pongo el asterisquito porque en el caso de Estados Unidos, nada más para que lo sepan,
no se está tomando en cuenta, por ejemplo, Hawái, ¿no? Y otros territorios que no están contemplados ahí. Sin embargo, pues tenemos al tercer y al cuarto país más grandes del mundo en una competencia constante. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, aunque sea el tercer y el cuarto país más grande, tengan, digamos, un poco más de relevancia que otros, ¿no? Pues es la ecuación de otros elementos. Aquí no me había dado cuenta hasta un poco demasiado tarde que ya se habían pasado 2 diapositivas. Pues, por supuesto, la población, ¿no? Tenemos el país más poblado del mundo, que próximamente podría ser el segundo país más poblado, porque la población en India se está acercando cada vez más y las proyecciones demográficas que se han hecho es que supera a China próximamente. Y tenemos el tercer país más poblado del mundo. Pero si vemos la diferencia entre estos dos, realmente tenemos una diferencia muy sustantiva, ¿no? Hablar del 17, casi 20, sí, 17, 18% de la población mundial en contraste con un 4.2%, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo puede ser importante esto? Pues podemos pensar en la relevancia de la magnitud del mercado chino, de los consumidores chinos. También si empezamos a ver a las características de esta población. ¿Cuántas el poder adquisitivo que tienen, por ejemplo, la mayor parte de la población, las edades, etcétera, ¿no? Entonces, población sin duda va a ser otro elemento que siempre se mantenga y aquí podemos comparar. Aquí, bueno, el PIB, y el PIB lo podemos analizar, ustedes sabrán incluso mejor que yo, ya que están más metidos en temas comerciales. Es un tema que es un indicador que se tiene que tener en claro, ¿no? El PIB per cápita, el PIB ya con los diferentes ajustes que se le hacen, ¿no? Y aquí me estoy dando cuenta que están, ok, bueno, me faltan aquí el comparativo, pero como les decía, esta presentación la van a tener, se las daré sin estos pequeños errores. Y otra cosa que no les he mencionado, es importante sí que veamos estos indicadores, pero es más importante que ustedes sepan en dónde encontrarlos y cuáles son las fuentes, entonces también se los voy a poner para que sepan en dónde encontrarlos. Esto es muy fácil, ya saben, entran a la página del Banco Mundial, entran a la página del Fondo Monetario Internacional, entran a Factbooks, entran a Wikipedia y lo van a encontrar, ¿no? Realmente no es como la gran complejidad y pueden encontrar, por ejemplo, gráficas como esta que está abajo del crecimiento económico, y que esto es interesante también pensando en la pandemia, en todos los temores que la pandemia despertó, en todas las proyecciones que se empezaron a hacer, los cambios que se empezaron a hacer sobre el crecimiento económico de estos países, y lo que estamos viendo en 2021 después de ya más de año y medio de estar con esta situación, ¿no? Con esta crisis sanitaria. Pero también hay otro tipo de indicadores que pueden ser interesantes pensando en lo que comentaban un poco al principio, ¿no? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que determina tu influencia en una región, en un espacio? ¿Qué es lo que te hace importante? ¿No? Entonces aquí les traigo es una propuesta. También en los links que les voy a dejar una vez que concluya la sesión de hoy, viene un artículo en el que hablan justamente de en qué sí son y no son Estados Unidos y China los primeros en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el número de billonarios, que nos habla de una sociedad, un tipo de sociedad, y vemos que son primer y segundo lugar en cantidad de billonarios, ¿no? Vemos, por ejemplo, el top 500 de marcas registradas. Bueno, Estados Unidos aquí también nos da otra diferencia sustancial, ¿no? Podemos decir, sí, China es el segundo país con más marcas a nivel mundial. Sí, claro, pero ¿cuál es la diferencia con el primer lugar? No son 3, no son 4. En cambio, por ejemplo, vemos en el tema de las compañías y ya se acerca un poquito más, ¿no? Otra propuesta puede ser entonces, bueno, vemos la cantidad de billonarios y también nos fijamos, por supuesto, un indicador clave, el coeficiente de Gini, ¿no? El índice de Gini para ver la desigualdad del país y entonces tener una fotografía más completa de quiénes son las personas que conforman este estado, ¿no? Y que a su vez, por ahí a quien le interesa también el análisis de política exterior y que otros que hablaban sobre
los tomadores de decisiones, a partir de quiénes están tomando decisiones, porque finalmente representan a un grupo de intereses que parte de una población, ¿no? Diferentes tipos. Digo grupos de intereses porque podemos pensar en diferentes tipos de países, no es necesariamente una representación directa, ¿no?, de tu población, sino pueden ser otro tipo de actores, por ejemplo, los empresarios, ¿no? Por ejemplo, los campesinos, por ejemplo, dependiendo de en qué caso estemos viendo el país, ¿no? Esto lo vamos a hablar como ya más enfocado mañana sobre estos casos en específico. Y a mí un indicador que me parece muy simpático, como a todos los que lo vemos, el índice de la felicidad, que creo que en los últimos años ha estado sonando mucho, ¿no? ¿Qué tan feliz puede ser en un país, ¿no? Y pues aquí vemos las evaluaciones de Estados Unidos y China, pues están muy lejos de ser el primero, ¿no? O el segundo lugar. Que aquí también es interesante y tiene que ver con lo que les decía también al principio de la presentación. ¿Quién y qué están midiendo? ¿Y a qué tienes acceso? Muchas cosas cuando analizas China son complicadas porque no tienes el mismo acceso a los datos como lo tienes, por ejemplo, a Estados Unidos o otros estados. Y otra cosa es también la concepción del mundo que tienen los chinos, por ejemplo, en temas de derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos midiendo a los países? Eso también es interesante saber. ¿Quién los está midiendo y a partir de qué están haciendo esas mediciones? Porque finalmente, si están valorando cosas que los países no valoran o valoran distinto, pues realmente ahí cabe preguntarnos si sí son representativas o no nuestros indicadores, y eso se los dejo a ustedes como investigadores, ¿no? Eso ya lo van definiendo a partir de lo que están buscando representar en sus diferentes trabajos. Volviendo un poco a los datos duros, el gasto militar, ¿no? Aquí se me fue unos números un poquito curiosos, yo creo que van sin las comas, seguramente. Y eso también, por ejemplo, el Instituto de Estocolmo cada año hace un seguimiento constante sobre el aumento de gasto en tema de gasto militar de los diferentes países, y hace 2 años hablaban de el mayor aumento de gasto militar en la historia, ¿no? O sea, nunca antes se había gastado tanto en armamento, en modernizar ejércitos, en temas de seguridad, como creo que fue 2018-2019. Entonces, aquí tenemos otro indicador, ¿no? ¿Qué tan fuerte es tu Estado? ¿Tiene armas nucleares? ¿No tiene armas nucleares? ¿Cómo se compara con el resto, no? Y, por ejemplo, para eso yo siempre recomiendo, sirve mucho este Power Index que mide la fuerza militar, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primero y tercer lugar en fuerza militar a partir de qué es lo que miden. Cantidad de armas. ¿Tienen armas nucleares? ¿No tienen armas nucleares? ¿Cuánto invierten en esas armas? ¿Cómo llevan su logística? Yo creo que es una fuente muy interesante porque también toman justamente en cuenta, por ejemplo, la profesionalización de sus fuerzas armadas, ¿no? Entonces, otro. Y el Asia Power Index, que vamos a regresar más adelante, es un indicador que a mí me gusta mucho y que viene totalmente al caso con la sesión de hoy, porque justamente estamos midiendo al poder en la región de Asia. ¿Quiénes son los países poderosos en Asia? Que es muy curioso porque si lo piensan, cuando hablamos de la competencia de los grandes poderes, hablamos de 3 países y los 3 tienen presencia en Asia. Ok, este es otro tema que en el caso de China y Estados Unidos a mí me parece muy interesante analizar. Es por supuesto muy sesgado porque claro que vamos a tener muy fácil acceso a la opinión pública de Estados Unidos, pero va a ser muy difícil que lleguemos a tener un ejercicio similar en China, ¿no? O sea, realmente no vamos a tener una base de datos como Pew Research para saber lo que el chino promedio piensa sobre Estados Unidos, aunque nos podemos dar cuenta, podemos tener una idea a partir de otros indicadores. Otra vez, esto nos va a servir mucho mañana cuando hablemos también sobre el consenso de Washington. Realmente hay diferencias entre lo que piensan demócratas y republicanos con respecto a China.
porque muchas veces tendemos a pensar eso, ¿no? Como Trump el malo, y ya llegó Biden, y Biden es el bueno, ¿no? E incluso para temas de migración en México habría que preguntarse, ¿hay diferencias entre las políticas demócratas y republicanas? Sí, pues claro que tienen diferencias, pero respecto a qué temas tienen diferencias y respecto a qué temas no. Como un adelanto, respecto a China hay un consenso bastante marcado entre ambas partes. Demócratas y republicanos perciben a China como una amenaza. Entonces, ¿qué podemos esperar de una administración demócrata después de una administración republicana? ¿Realmente podemos esperar muchos cambios? A partir de lo que ya ha sucedido, de las declaraciones que ya ha hecho Biden, del libro blanco que ya sacaron, ¿se puede hablar de un cambio en su estrategia, de una continuidad? Y aquí pueden ir viendo la respuesta, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las percepciones de, al menos de los votantes. Y recordemos que en un sistema democrático como Estados Unidos, por supuesto que los tomadores de decisiones toman en cuenta a actores no gubernamentales que parten de su sociedad, ¿no? Pienso, por ejemplo, en diferentes lobbies, pero pienso en el votante promedio que fue el que llegó, el que hizo posible la llegada de Trump al poder, ¿no? ¿A partir de qué promesas llegó al poder Trump, ¿no? Entonces aquí podemos ver, sí hay una diferencia, pero realmente la tendencia es similar, coinciden en muchos aspectos. Ok, y ya, un poco para terminar, porque este tema lo vamos a ver mañana con mucho más calma y vamos a regresar a las lecturas que hicieron y a lo que hemos platicado ahorita, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de Asia? Yo creo que la semana pasada, en la otra sesión, habrán hablado bastante sobre esto, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de estudiar Asia? ¿Por qué? ¿Por qué les llama la atención Asia simplemente, no? ¿Y qué relevancia puede tener en términos de la competencia de grandes poderes, de estos dos en específico? Pero también yo los invitaría a pensar qué relevancia puede tener para México, para América Latina, saber de lo que está sucediendo en términos de la relación geopolítica en otro continente, en una región que algunos de ustedes mencionaban es tan lejana, ¿no? O se siente tan lejana, tan distinta. Por cierto, eso del futuro es Asia, lo adapté un poquito pensando en un libro que les recomiendo leer, se llama The Future is Asian, lo escribió un politólogo singapurense, Parag Khanna, me parece que se llama, si no, ahí se los pongo también. Ponen The Future is Asian en Google y les va a salir ese libro. Salió, me parece que en 2019, diciembre de 2019, algo así, y tiene un sesgo singapurense, sí, pero es también interesante poder notar eso. Hay cosas con las que no están de acuerdo todos, por supuesto. Nuestras ciencias, incluso las ciencias exactas, con el tiempo se van reformando, hay disenso. Pero yo creo que tiene algo muy interesante. Número uno, da un panorama muy amplio sobre qué es Asia, quiénes se consideran asiáticos. En toda esta presentación, yo no he mencionado para nada, por ejemplo, Australia, ¿no? Y de ustedes dirán, no, pues Australia es Oceanía. Pero es muy interesante ver que dentro como de la lógica de las dinámicas asiáticas, Australia y Nueva Zelanda entran constantemente. Y se consideran actores relevantes cuando estamos hablando, por ejemplo, ahora que les decía que volveremos al índice de poder en Asia, Australia y Nueva Zelanda entran también ahí por su cercanía. Es interesante, hay australianos que incluso sí llegan a mencionar que hay una especie de identidad asiática o que sí se ven como parte de esa región más que de otras, ¿no? Por supuesto que su importancia con Oceanía es distinta porque además ellos son el país en Oceanía, ¿no? Pero es una propuesta que a mí me parece muy interesante que lo incluyan ahí. Pone un capítulo como la historia universal desde Asia, por ahí alguien mencionaba.
las clases siempre se centran en Europa y Estados Unidos y ya, es muy cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en el mundo durante esos mismos años en Asia? ¿Cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en Singapur? ¿No? Los invito a leerlos si lo pueden leer. Creo que lo pueden conseguir también en Kindle, que puede ser un poco más barato que a lo mejor traerlo como físico. ¿Cómo se llama el libro, perdón? The Future is Asia. Ok, Igual se los puedo poner en la plataforma para que lo revisen. ok. Por ahí una de sus profesoras, alguna vez de sus profesoras de los siguientes módulos, hacía un comentario sobre el capítulo de economía que no les los voy a adelantar. Léanlo, Sí, saquen sus propias conclusiones al respecto. muchas Pero es muy gracias. interesante. También porque yo aquí les preguntaría, ¿ustedes creen que el futuro es Asia? ¿Qué piensan de esa expresión? Yo tengo una opinión muy construida al respecto, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Es verdad? ¿No lo es? ¿Podría ser? Yo creo que, bueno, primero hay que partir como con esta percepción que tenemos de que Asia se traduce únicamente a China, ¿no? Lo que comentaban hace ratito, de hecho. O sea, y bajo esta perspectiva, pues pudiéramos lanzar una primera premisa de que sí, o sea, el futuro definitivamente va a ser China por este crecimiento acelerado que ha tenido en los últimos años y que al parecer, incluso en la pandemia, pues fue el único país que mantuvo ese crecimiento, no en los porcentajes que lo venía trabajando, pero pues bueno, fue el único que no decreció. Entonces, si lo empezamos como a analizar en ese sentido, pues pudiéramos decir que sí, que el futuro es Asia, pero traducido a a una región específicamente China e India, porque ahorita justo con cómo iniciamos esta sesión, pues nos damos cuenta que Asia no nada más se reduce a estos dos países, sino a todo un contexto general de diversas, ahora sí que características. Tenemos ahí a Medio Oriente, tenemos lo que es Asia Central y luego tenemos lo que es China, lo que son todas las islas y demás. Entonces son complejos los panoramas y los escenarios que no pudiéramos definir de que sí el futuro es Asia, porque simplemente hay economías que están igual bueno, en las mismas condiciones que los países más pobres, por ejemplo, de América Latina. Entonces sería como difícil pensarlo, creo, es mi opinión así de rápido. No, está bien. ¿Alguien más? Sí, Silvia. Y Michelle después, por favor. A mí me parece que sí, que sí hay condiciones como para que el futuro sea Asia, o al menos en unos pocos años, porque todo un grupo, no solamente China, sino todo un grupo de países cercanos, Corea del Sur, India, etcétera, están emergiendo desde hace varios años. Entonces me parece que sí es Asia porque Europa ha venido pues un poco a menos y desde ese punto de vista ha venido a menos. Se piensa que que Europa ya es viejo y que Europa ya no tiene mucho para dónde crecer y América Latina pues yo creo que tendría que despertar y que crecer, ¿no? Pero me parece que el futuro sí es Asia. Las otras personas que no han participado, ¿qué opinan? A mí me interesa saber lo que ustedes opinan también. Nuestra compañera que habla chino y que ha estudiado bastante al respecto, ¿qué opinas? Pues yo creo que al final sí es como retomando un poco la visión tanto, o sea, que han dicho, ¿no? O sea, en el que sí puede que sí, en el sentido de que, por supuesto, yo lo veo comercialmente, pues sí ha tenido mayor presencia, pero también viene este desconocimiento, ¿no? Al mismo tiempo es como, bueno, desde mi perspectiva es como un balance en el que sí, pues China sea, igual volvemos a lo mismo, o sea, Asia como le entienden como China. Y siempre a mí me pasaba, ¿no? De China, pues sí, es el futuro porque muchos hablan chino y chino es el siguiente idioma que va a importar y que no sé qué, pero al final de cuentas, los negocios se terminaban haciendo en inglés. Entonces, era como el doble discurso que yo decía, bueno, por ahí vamos, ¿no? En a nivel comercial yo lo veo de, sí, es que todas las exportaciones que se hacen desde China, que sí, por supuesto que ha aumentado y por supuesto que ha tenido mayor presencia y por supuesto que tiene un potencial increíble. Pero al final sigue todavía y persiste
entre desconfianza y desconocimiento, entre el riesgo que puede pasar, el que no sabes cómo hacerlo, el que no sabes, digo, yo lo veo desde una perspectiva en el que ya lo estás viviendo, ¿no? Más allá de la teoría y de la academia. Pero por supuesto, bueno, al momento en el que vas y vienes entre una y otra, pues sí, la verdad es que todos los estudiosos dices, pues bien, me recuerda mucho a un texto que decía que no era como que China fuera creando sus nuevas ideas, sino que todo esto lo adecua y para su propio beneficio, ¿no? Entonces yo creo que viene como un poquito de la mano de esta pregunta de si el futuro es Asia, pues igual yo creo que con toda la realidad que estamos viviendo tiene muchísimo potencial. No estoy muy segura de que sí el futuro, pero definitivamente sí tendría un valor importante, ¿no? Para la realidad internacional. Muy bien, gracias. Nuestro compañero neerlandés. Siento que sí en términos de población y economía, pero estaba pensando justamente que la noción de China todavía no lo alcanza en términos reales. O sea, por ejemplo, si preguntamos, ¿quién se quisiera de intercambio a otro país a estudiar? Pues todos te van a decir Inglaterra, Francia, España, Italia. Y si alguien te dice China, te va a decir Hong Kong, que dices, bueno, es un China diferente, ¿no? Entonces, como que todavía no hay esta noción de... No le digas eso a los hongkoneses, por favor. Ni a los chinos. Sí, no. O sea, ya hay una noción un poco de viajar a Asia, de que, ay, es que Tailandia está muy bonito y la India, pero pensar en Asia como en un centro académico, no sé, en ese aspecto muy en particular, como que todavía no se crea ese cambio. Muy bien. Bueno, ahí yo me pregunto, ¿el futuro? ¿Qué pasa en el presente? ¿No? Se habla y se habla y se habla y se habla del ascenso de China y China está creciendo y China está llegando. Por ahí decían, esto lleva años. Pues sí, yo desde que era chiquita me acuerdo que tuve la fortuna de crecer en Singapur y que yo me acuerde eso de Asia está creciendo, cuando yo estaba chiquita ya estaba así en las paredes del metro, ¿no? Yo me preguntaría, ¿hasta qué punto el presente ya es asiático con un fuerte liderazgo chino, ¿no? Porque eso es innegable, creo yo. Opinión personal, súper debatible. ¿Y cómo se puede medir, no? Con los indicadores que acabamos de ver. Ahora, esto que decían, por ejemplo, de a dónde te vas de intercambio y tal, yo creo que es interesantísimo ver la labor que están haciendo también en términos de políticas culturales, de políticas públicas, los diferentes países, sobre todo China. A mí, no sé ustedes si les pareció o no, raro, normal. A mí me llamó mucho la atención que de repente se vieran tantas películas, varias películas infantiles con historias chinas, con personajes chinos en Netflix, en Latinoamérica. Que de pronto tengamos tantas series coreanas y tantos grupos de K-pop, ¿no? Entonces, otra vez, por supuesto que cuando hablamos de términos de poder, siempre tendemos a concentrarnos en los indicadores fuertes, ¿no? La fuerza económica, la fuerza militar, la geografía en cuanto a, por ejemplo, bases militares, fronteras, recursos naturales. Pero hay otras cosas que no vemos en los espacios físicos y que también determinan mucho el poder y la influencia que tiene un Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que podremos seguir debatiendo todo lo que quieran. Y ya para cerrar y dejarlos a ustedes, vamos a regresar a todas estas diapositivas mañana, ¿no? La relevancia de Asia en el escenario internacional, ¿no? ¿Por qué importa? ¿Y por qué importa la competencia de China y Estados Unidos, la rivalidad y la cooperación? Porque también existe de estos dos países en este continente. Para concluir, me gustaría que se llevaran estas preguntas y que las incorporaran en este ejercicio de escribir una reflexión. Pueden utilizar todas las preguntas y dicen como, sí, las puedo conectar todas y las
y quiero escribir algo así, adelante. Si quieren escoger solamente una o si quieren incluso proponer una siempre que se relacione con el tema que tenga que ver con lo que estamos hablando, adelante. Y otra vez, yo les sugiero que pues también hagan uso de las lecturas que ya tuvieron, porque finalmente el objetivo de este texto es que mañana podamos tener ese debate mayor al que estamos teniendo. Que a mí en lo personal me gusta que tienen disponibilidad para hablar, porque luego hay grupos que de plano no dicen nada y no tienes ni idea de qué está pasando por sus mentes. Y eso al final nos da otro indicador de cómo está cambiando la fotografía, ¿no? Lo que ustedes me acaban de responder en comparación con lo que a lo mejor yo mismo hubiera respondido si me hubieran hecho las mismas preguntas en un salón de clases hace unos años. Entonces, volviendo a esto, es muy sonado en la prensa, en los discursos de diferentes actores políticos en Estados Unidos, sobre todo en el mundo occidental, se habla mucho de una segunda guerra fría, ¿no? Estamos viendo una segunda guerra fría. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es una segunda guerra fría? ¿Se puede comparar con la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética? ¿Cómo sí se puede comparar? ¿Cómo no se puede comparar? ¿Qué opinan? ¿Sí le podríamos llamar así? Como Guerra Fría 2.0, como también la ponían por ahí, ¿no? Esa es una. Y otra es adelantándonos a toda la discusión por ahí, Emilio, que quería hablar sobre vacunas. ¿Qué nos espera, no? ¿Hay un nuevo orden mundial después de la pandemia? ¿O nos está esperando o lo estamos construyendo? ¿Qué diferencias nos trajo la pandemia? Que ustedes piensen, ahí sí, mañana vamos a entrar a más detalle a esta discusión con otros elementos, pero de entrada sí me gustaría que llegaran con una reflexión, porque es algo que estamos viviendo en todos lados, ¿no? Entonces, y que nos concierne directamente, ¿no? En México, les decía al inicio de esta sesión, pues todo el tiempo estábamos viendo qué estaba sucediendo con la guerra comercial. Todo el mundo estaba viendo qué estaba pasando con la guerra comercial, porque al final las decisiones que Trump tomaba también, de repente las tomaba con otros actores, ¿no? Las tomó con India, las tomó con la Unión Europea, de alguna forma las quiso tomar con México cuando dijo, si no paran la migración, aquí les meto aranceles, ¿no? Entonces, de repente, después de tener a todo el mundo en la guerra comercial, llega esto y nos están cambiando dinámicas de poder y estábamos viendo disputas en la Organización Mundial de la Salud y estamos viendo disputas que están revivando debates sobre la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué tan efectivas son nuestras instituciones, nuestras organizaciones internacionales? ¿Qué tan efectivos son los foros multilaterales y qué tan dominados están por uno u otro? ¿Qué tan abandonados están por uno u otro? Yo los invitaría a pensar sobre esas líneas. También sobre la pregunta que teníamos un poquito al principio. A ver. Que es el tema de la geografía, lo que define si define o no define, si hay otros elementos que ustedes consideran que también no se mencionaron aquí, pero que digan, esto es determinante también en este análisis, ¿no? La cultura, por ejemplo, y también cómo se mide la cultura, ¿no? Entonces, por favor, traten de que sea mínimo una cuartilla, no sé, un interlineado 1.52, más o menos, y que no pase de 3 cuartillas para que tenga oportunidad yo de leerlos a todos antes de que podamos entrar a la sesión. Si por algún motivo no tienen tiempo, no sé, algo, no les voy a decir a los del taller, oigan, repruébenlo porque de plano no mando nada, pero sí les invito a que lo envíen porque es importante que hagan esos ejercicios de reflexionar y sobre todo de que se animen a hacer sus propias perspectivas, sobre todo si han tenido experiencia, ¿no? Y a los que hayan tenido experiencia, por ejemplo, en el ámbito comercial, que es el caso de la mayoría, también los invitaría a que hagan ese esfuerzo por salirse de su área de confort, porque finalmente es su área de expertise. Entonces, a lo mejor hacer una mención sobre la parte de seguridad territorial. No sé, atrévanse.
No les voy a poner ahí un tache si no se saben exactamente cuál es el posicionamiento sobre la ruta de la iniciativa de la franja y la ruta, que van a ver con Lalo después con mucho detalle. Yo creo que a la mayoría les va a interesar mucho esa sesión. Pero inténtenlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a enriquecer mucho el debate de mañana. Y bueno, veo por ahí manitas levantadas. Por favor, cualquiera de las dos que no sé quién la levantó primero. Nuestra compañera de Oaxaca. Ah, sí, ¿no? De Oaxaca. Sí, yo sí. Sí, Yasmin. Le iba a preguntar si va a abrir un apartado en Classroom o se lo vamos a enviar por correo. Me parece que lo pueden abrir en el mismo, o sea, me lo pueden meter en donde puse las lecturas. Yo puse que la entrega era hasta mañana, me parece. Y si no, ahorita lo cambio para que no se les vaya a cerrar como el portal. Lo pueden poner ahí. Si por algún motivo no carga o no sé, ahí está mi correo. No sé si les dieron mi otro correo, también lo pueden usar sin problema. Son los dos que sí reviso. El que tengo de acá, la verdad es demasiado complicado iniciar sesión, no sé por qué. Se preocupan mucho por acá por la seguridad de los datos, entonces eso lo sirve, pero complica algunas cosas. Entonces también me lo pueden mandar por correo si quieren. Y Verónica, tú también tenías una duda. Sí, era justo la misma, saber a través de qué medio enviábamos el documento. Cualquiera de los dos está perfecto. Sí, envíenlo, aunque de preferencia, por favor, que sea antes de la sesión para que lo pueda revisar. Si por algún motivo no pueden, no se angustien, pero hagan ese esfuerzo, ¿no? ¿Alguna duda sobre lo que platicamos hoy? ¿Alguna duda adicional? ¿Algún comentario? ¿Algo que se les haya ocurrido ahorita mientras platicábamos? ¿No? Perfecto. Pues bueno, vamos a dejar a mis vecinos dormir. Y, y pues nos vemos mañana para que sigamos con esta conversación. En este mismo instante, en cuanto cierre la pantalla aquí, voy a ponerles los materiales adicionales que les comenté durante la sesión para que los puedan ver. Y otra vez, si tienen intereses sobre algún tema en específico, pueden escribirme. Si son de cosas que yo he trabajado, de temas que conozco, con todo el gusto les puedo compartir materiales, aunque no se relacionen directamente con esto, pero que se relacionen con Asia, con la relación con América Latina, que por ejemplo yo no sabía si valía la pena meter algo sobre China, Estados Unidos y América Latina, porque no conocía sus perfiles todavía, ¿no? Pero si tienen por ahí esas inquietudes, me pueden mandar un correo hoy o cualquier día. Yo encantada de apoyarlos. Si no es algo que conozca, con todo gusto puedo de todas maneras buscar que mis colegas tomen en cuenta esas inquietudes y que también ellos los puedan apoyar, ¿va? Pues bueno, disfruten su tarde. Hasta luego.